Mayra Ramos González. Es abogada por la UNAM, cursó especialidad de propiedad industrial en el IPIDEC, ha realizado varios cursos y seminarios de derechos de propiedad intelectual nacionales e internacionales. Ha participado como asesor técnico en temas de propiedad industrial en la negociación de tratados internacionales como TPP, Alianza del Pacífico, entre otros. Participó en la implementación del Protocolo de Madrid en México. Asimismo, inició su carrera profesional en 2007 en el sector privado, laborando en un despacho de abogados de 2001 a 2004. Laboró en la Secretaría de Economía, en la Dirección de Inversión Extranjera, como jefa de departamento. Desde 2004 a la fecha se ha desempeñado en el INPI como supervisor analista en la Dirección Divisional de Marcas. Desde 2009 se ha desempeñado como tutor en el Curso General de Propiedad Intelectual, DL 101, que administra la OMPI, y en 2016 se desempeñó como profesor de asignatura de la División de Estudios Profesionales y Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por favor, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto poder compartir con ustedes algo acerca de la materia de marcas. Como bien lo comentaban, ya tengo bastante tiempo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. He tenido la oportunidad de compartir de cerca algunos temas con algunas partes de otros países en relación al tema de marcas. Y creo que este tema es bastante importante, todos son importantes, pero creo que también el tema de marcas, que es algo que regularmente solemos tener mucho más acercamiento, ¿no? Nuestro día a día, conocer marcas de todo tipo, nacionales, extranjeras y demás. ¿Cuál es el contexto en el Tratado de Libre Comercio o en el nuevo TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá? Creo que es importante partir de la base en principio de lo que existió, de lo que existe o lo que existió en TPP, ahora CPTPP. Prácticamente la planilla o la plantilla que da lugar a la nueva negociación del TEMEC parte de la base del TPP o del CPTPP. ¿Qué es el CPTPP? Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, suscrito por 12 países. Originalmente fue suscrito por 12 países en el 4 de febrero del 2016, sin embargo, en enero de 2017, Estados Unidos anunció la salida del TPP. En respuesta, llegó el CPTPP, es un acuerdo al que llegaron los 11 países restantes del TPP, en la búsqueda de darle vigencia a este tratado. Este tratado entrará en vigor el siguiente 30 de diciembre del 2018. La condición para la entrada en vigor de este tratado es que al menos 6 países partes contratantes del CPTPP ratificaran el mismo. Hasta ahorita, México, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá han ratificado y por lo tanto tendremos un tratado en vigor el siguiente 30 de diciembre del 2018. Base fundamental para el TEMEC, que es justo el que vamos a hablar ahora y por eso la presentación en este sentido. ¿Cuáles son las obligaciones en materia de marcas que México ha adquirido con estos dos tratados? Como les comentaba, la base del TEMEC es prácticamente en un tema marcario, el CPTPP, y ahora lo vamos a ver. Y viene muy a colación con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, que fue publicada el 18 de mayo del 2018 y que entró en vigor el 10 de agosto de este año y que actualmente se está aplicando. En estos cuadros se muestran las disposiciones entre una y otra y las disposiciones que prevén los dos tratados. En disposiciones generales existe una obligación de que los estados parte firmen dos tratados particularmente en materia de marcas, Tratado de Singapur, Protocolo de Madrid. En el pie de página, no se puede leer porque está muy pequeño, pero básicamente se prevé que cualquier país podrá cumplir con esta obligación si cumple con Protocolo de Madrid o Tratado de Singapur. En el caso particular de México, México es parte de Protocolo de Madrid desde el 2013, por lo tanto no hay una obligación para ratificar Tratado de Singapur, aunque México ya es signante de este. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahorita?
aventurarnos al tema de Tratado de Singapur. Tratado de Singapur también trae consigo bastantes obligaciones que pudieran impactar en el propio desarrollo del sistema marcario de México, aunado al hecho de todos los cambios tecnológicos que se tendrían que implementar para poder aplicar Tratado de Singapur. Como les comentaba, si ustedes lo leen, es básicamente la misma disposición, la misma redacción, no cambiaron prácticamente nada y México no tendría una obligación adicional que cumplir una vez que entre en vigor el CPTPP o una vez que se decida por la firma del TMEC. ¿Okay? En la siguiente diapositiva ya entramos en el apartado particularmente de los artículos que regulan el apartado de propiedad intelectual en lo relativo a la sección C de marcas. En el CPTPP encontramos el capítulo 18 relativo al capítulo de marcas, en el TMEC el capítulo 20, la sección C que se refiere al capítulo marcario. Y aquí viene la primera gran modificación que incluso ya existe en nuestra legislación por la reforma que entró en vigor el pasado 10 de agosto de este año. Definición de marca. Anteriormente, la Ley de la Propiedad Industrial establecía que una marca era todo signo visualmente perceptible. Evidentemente, esto llevó a un gran debate porque México era de los pocos países que tenía una restricción de este tipo, junto con Brasil, ¿no? Que Brasil también sigue pidiendo que el signo sea visualmente perceptible. Sin embargo, muchísimos países ya aceptaban marcas no tradicionales. Este tipo de marcas que no son visualmente perceptibles se les suele llamar no tradicionales. México sabía evidentemente que venían grandes movimientos y reformas en este sentido, derivado de lo que ya se había estado negociando en diversos tiempos. TPP o CPTPP nos llevó cerca de 5 años en un tema de negociación, en ir y venir, un país aceptaba, otro país no aceptaba, un país no quería subirse, otro país quería subirse, ¿no? Sin embargo, la obligación de TPP, como lo pueden ver, tampoco es tan elevada como lo que hicimos en la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial. Particularmente en el aspecto de marcas, de la definición de marca, los dos tratados nos obligan a no requerir como una condición para el registro que el signo sea visualmente perceptible y la obligación a no denegar marcas que sean sonoras y hacer mejores esfuerzos para proteger marcas olfativas. No obstante esto, con la reforma del 10 de agosto, México abre la puerta a proteger más allá de este tipo de marcas. Artículo 88 de la actual ley, marca todo signo visualmente perceptible, susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección. Este fue un gran cambio. México, una vez que entren en vigor estos dos tratados, no tendría que hacer algo adicional. Otra de las obligaciones que surge a raíz de estos tratados y que México también ya contempla por la reforma del 10 de agosto, podríamos cambiarla a la siguiente, es la obligación de proteger marcas de certificación. México ya protegía marcas colectivas, sin embargo ahora nace la obligación de proteger marcas de certificación y tal cual protege marcas de certificación actualmente. Aunado a la obligación también, que este fue un artículo bastante discutido por los americanos en el sentido de que ellos pretendían que las indicaciones geográficas fuesen protegidas bajo el régimen que ellos tenían o tienen en su país, marcas de certificación. México da cabida también a esta forma de protección de indicaciones geográficas para proteger a nuestros socios comerciales. Una de las otras modificaciones que se piden en TPP, voy a avanzar un poquito en relación a las marcas notoriamente conocidas. En el caso de las marcas notoriamente conocidas, hay una obligación para que ningún país exija un registro o que la marca notorio famosa se encuentre en un listado previo. En el caso de México, anteriormente se solicitaba en el caso de declaratorias de fama, la obligación de señalar el registro de marca base en México, además de los que pudieran existir en el extranjero. Con la reforma se elimina la obligación de exigir registros de marca en México o en el extranjero. Otra de las obligaciones a las que tuvimos que hacer frente fue el tema de incluir el sistema de oposición en México, que tenemos un sistema de oposición sui generis, algo un poco distinto a todo lo que existe en el mundo,
Pero bueno, al final estamos cumpliendo con las obligaciones internacionales a las que nos hemos comprometido. Tanto el sistema de oposición como la oportunidad para el titular del registro, solicitantes de registro de marca, de presentar nulidades en contra de registros que hubiesen sido otorgados de manera incorrecta por el instituto. Ya prevé también esta obligación, por lo tanto, no se van a generar nuevas obligaciones en el marco de la Ley de la Propiedad Industrial actual. Obligaciones que debemos cumplir, dado que nos obligan tanto en los dos tratados, es un sistema de solicitudes electrónicas que ya cuenta el instituto actualmente con este servicio. Sin embargo, no tenemos un mantenimiento electrónico de los registros de marca. Este es un gran reto porque implica dinero, no implica reformas porque la ley ya lo prevé, pero implica sí dineros a efecto de desarrollar todo un sistema que permita el mantenimiento, renovaciones, transmisiones, cambios de denominación y demás de todo este tipo de cuestiones. En el tema de la clasificación de productos y servicios, si ustedes notan o tratan de averiguar por qué esta disposición existe cuando México es parte de NISA desde el 2001, atiende básicamente a una cuestión que tenía que ver con aquellos países que no utilizaban como herramienta la clasificación de NISA, particularmente Canadá. Canadá está en el proceso de adherirse a NISA para poder cumplir con la obligación que ha pactado tanto en CPTPP y en el TEMEC. Y el tema de licencias, no registro de licencias de uso, que es una disposición que se encuentra en los dos tratados, tal cual. México actualmente establece la obligación de inscribir las licencias de uso de marca para que se puedan producir efectos en perjuicio de terceros. Los tratados particularmente obligan a las partes a que no se obligue el registro de licencias para determinar la validez de las licencias o como condición para que el uso de una marca por un licenciatario se considere que constituye uso por el titular de la marca en un procedimiento relativo a la adquisición, mantenimiento u observancia relativo a las marcas. Esta disposición aún no la vemos reflejada en la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial, es algo en lo que tendrá que poner atención, en este caso particular el instituto, para promover las adecuaciones pertinentes y poder dar cumplimiento a esta disposición legal. A grandes rasgos, esto es lo que podemos ver en relación a marcas en estos dos tratados, que van muy, muy de la mano. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su oportuna intervención. Vamos a dar paso a la participación de la doctora Patricia Conley. Patricia es doctora en Ciencias Químicas por la UNAM, actualmente labora como especialista en patentes e inteligencia tecnológica en Clark Monet & Co. México, realizando tramitación de patentes, análisis tecnológicas competitivos, estudios de libertad de comercialización, búsquedas especializadas, estudio de inteligencia y transferencia de tecnología con enfoque en el área farmacéutica, biotecnóloga y química. Realizó una estancia de investigación en Münster, Alemania y cuenta con un diplomado de ecotecnologías para el desarrollo sustentable. Sus áreas de especialidad son química organometálica, sustentabilidad y gestión integral de la propiedad industrial. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, eventos relacionados con la propiedad industrial y es autora de artículos publicados en revistas científicas de alto impacto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Quiero primero que nada agradecer aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas por haberme invitado y pues me siento muy honrada también de compartir aquí el panel con personalidades con tanta experiencia y tan destacadas en el área. Bueno, este panel habla de propiedad industrial y a mí me tocó la parte de patentes, que sé que el día de ayer estuvieron explorando de una manera mucho más exhaustiva todos estos cambios y reformas que hubieron, pero pues bueno, yo voy a intentar darle un enfoque un poquito más de lo que pasa en la práctica, que es con lo que pensamos que podríamos enfrentarnos si es que este TEMEC o Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos se pueda pues ya aprobar en las cámaras de senadores, firmar primero mañana, que está proyectado para mañana la firma, y aprobar en cada una de las cámaras de senadores de los países. Les voy a hablar así, digamos a grandes rasgos de cuatro aspectos importantes en los que se vislumbran cambios en la práctica
para toda esta parte de tramitación de patentes. La primera, que la voy a revisar muy rápido, pero que creo que en la práctica sí se nos ha hecho muy relevante, es la publicación de patentes. Normalmente el INPI tiene una base de datos en la que se publican información bibliográfica sobre todas las patentes que existen, las concedidas, las denegadas, las solicitadas, todo. Sin embargo, en esa base de datos no se publican detalles de las patentes como la solicitud, las reivindicaciones, todas las objeciones que se hicieron en los exámenes de forma o de fondo, exceptuando a las patentes que están concedidas. Esa información solo se publica para patentes concedidas y que no son derivadas de una divisional, o sea, que no son patentes divisionales. Entonces, esto en muchos sentidos complica, por ejemplo, si alguna vez necesitamos o estamos involucrados en un litigio, o si estamos involucrados en una búsqueda muy exhaustiva, o estamos analizando una posible libertad de comercialización de algún producto, dificulta mucho el no tener información relevante sobre patentes que están concedidas, son divisionales y no están publicadas, o no está publicada toda esa información. También no están publicadas la información de las patentes que son derivadas de, bueno, más bien que fueron solicitadas y abandonadas, o fueron solicitadas y durante el examen de fondo no fueron concedidas. Esto también siempre es necesario para cuando estamos haciendo análisis de estado de la técnica, etcétera. Bueno, por otro lado, algo muy importante es el ajuste en la vigencia de las patentes por retrasos no razonables. Durante estos retrasos no razonables se contemplan en el nuevo Tratado de Libre Comercio que sean 5 años a partir de la fecha de solicitud nacional o 3 años desde que se realizó la solicitud del examen. Pero en las letras chiquitas nos dicen que se excluyen los plazos que no son atribuibles al INPI. Esto realmente para cuestiones prácticas es muy ambiguo porque, pues, considerando nada más un trámite de solicitud de patente que está solamente en el examen de fondo, tiene por ley hasta 4 oportunidades para superar objeciones de un examinador. Esas 4 oportunidades, el examinador, bueno, más bien el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, da como plazos 2 meses con una prórroga de 2 meses. Entonces son 4 meses en los que, digamos, el solicitante está haciendo argumentos, juntando evidencia, etcétera, en los que si lo multiplicamos esos 4 meses por otros 4 acciones oficiales, que realmente en la práctica muchas veces pueden ser 5 o incluso alguna sexta, pues serían 16 meses que estarían como volando y sería, creo que sí va a ser un reto también para la futura reforma en la ley de propiedad industrial, que pues todas esas, digamos, zonas como grises se puedan aclarar y estar, pues que no haya ambigüedades para que la gente pueda saber y determinar perfectamente cuál podría ser el plazo atribuible. Y bueno, también que el solicitante lo debe requerir la ampliación del plazo, por lo que también no se sabe si la ampliación de plazo la tendría que requerir cuando se esté dando cuenta que se está tardando el INPI o cuando pues ya le dieron la notificación de concesión de patente, o digamos que todo esto sí está como todavía un poco en fase ambigua. Bueno, por otro lado, pues también la parte de la figura de patentes de uso. Esta figura de patentes de uso ha sido muy controvertida durante mucho tiempo. Yo he estado en foros en los que solamente se ha discutido si es que son legales o no, de acuerdo con la interpretación que le puedes dar específicamente al artículo 19 en la fracción 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, en la cual se detalla que la variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales está excluida de la patentabilidad. Digamos que independientemente de lo que pueda decir al pie de la letra la ley, en la práctica el INPI las concede. Las solicitantes piden un registro de uso
de algún producto y el INPI los concede. Normalmente, o bueno, en lo que se está ahora adquiriendo como práctica en el INPI es que estas patentes de uso son muy restringidas. Generalmente son muy comunes en el área farmacéutica, en las cuales se reclaman usos de medicamentos que ya no tienen, digamos, derechos de propiedad para, por ejemplo, el principio activo. Entonces, en este nuevo tratado, al pie de la letra, dice que se deben de conceder, las patentes tienen que estar disponibles para invenciones que reivindiquen al menos uno de los siguientes: nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos para usar un producto conocido o nuevos procedimientos de uso para un producto conocido. Esto quiere decir que habría tendría que haber ahora una gran reforma a la ley y tener como la figura de patente de uso tendría que estar pues muchísimo más detallada y creo que en su momento tendría que ser más fuerte. Estas patentes de uso, por lo menos en el área farmacéutica, digamos que son como lo más bajo de la cadena alimenticia en las patentes farmacéuticas, porque son fáciles de llevar a un litigio, fáciles de anular y pues en algunas ocasiones no digamos que pues no tener una protección tan amplia. Entonces, bueno, ya para apurarme y terminar, también contempla de manera muy rápida la protección de datos clínicos, que esto yo creo que sí va a ser un tema muy grande y del que tendremos que discutir durante los próximos años, tal vez, porque digamos que se aumentan la figura de protección de datos clínicos en la ley actual no está bien definida. Hay algunos casos, algunas jurisprudencias, pero no tiene reglas bien definidas. Pero en esta ocasión, si nos vamos a adherir a este tratado, tendríamos que tener un marco legal muy grande y muy robusto, porque incluso el mismo tratado dice que debe ser un sistema que brinde diferentes condiciones a los titulares, como avisarles si es que alguien quiere tener un registro sanitario de un producto que sea parecido o igual al que tiene el protección, etcétera. Entonces, digamos que ya para apurarme, sí, esta parte de la protección de datos clínicos deberá ser sujeta a un marco regulatorio tanto en la Ley de Propiedad Industrial como en la Ley General de Salud, porque incluso nos vamos a tener que replantear todo nuestro sistema de vinculación de patentes y todo digamos, también tendríamos en su momento que ponderar cuál es el peso que debemos de darle a esto contra también pues el derecho a la salud, que es, digamos, uno de los más importantes dentro de todos los derechos. Bueno, pues ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su oportuna intervención y sobre todo por el manejo del tiempo. Bien, vamos a pasar con la tercera intervención. Ahora es a cargo del doctor Mauricio Jalife Daher, mexicano, doctor en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, dedicado al Derecho de la Propiedad Intelectual y franquicias desde 1983. Editorialista semanal del Financiero desde 1992 hasta la fecha, columnista de las revistas Inversionista Mexicano, Entrepreneur, Mundo Ejecutivo y Pymes. Titular del programa de radio Los Abogados en ASIR, al aire desde enero del 2009. Consejero editorial de la revista Abogado, mentor de Endeavor y conferencista TED. Perito por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en diversos asuntos de patentes y marcas, árbitro oficial de Indautor, árbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para controversias de nombres de dominio y marca, con más de 40 arbitrajes resueltos. Investigador designado por la Unión Europea para el estudio de la regulación de indicaciones geográficas en el marco del Tratado de Cooperación entre México y la Unión Europea, participación directa como responsable en el trámite de diversas
denominaciones de origen, así como NOM correspondientes a la formación de sus consejos reguladores. Abogado patrono de diversas cámaras y asociaciones que han patrocinado gestiones para la obtención de recursos de denominaciones de origen, ¿verdad? Adelante, doctor. Gracias, Nazaret. Bueno, y muchas gracias al Instituto por la invitación, particularmente a Ana Alba, que me convocó. Muchas gracias. Siempre pues, es un placer poder venir y platicar de estos temas y sobre todo en un panel de puras mujeres. Esto está increíble. Ya me sucede a cada rato, caray, que me invitan de repente a una mesa y llego y son puras mujeres y yo. Como que se están apoderando del país o algo está pasando, pero es seguro que vamos a mejorar y mucho, porque la verdad es que pues siempre me toca ver excelentes profesionistas mujeres en todos los ámbitos, así es que pues gracias por la invitación. La verdad es que también felicitar al Instituto por la idea de un seminario como estos, ¿no? Permanentes, porque creo que, como decía Patricia, de repente los temas sobre los que tendremos que estar hablando en los próximos meses y años son estratégicos, son claves, son cruciales para definir lo que en México estará pasando, podríamos decir, en el tema de propiedad intelectual, pero tiene tantos cruces de caminos hoy la propiedad intelectual con tantas cosas que no son decisiones que se queden herméticamente en ese ámbito, sino que trascienden a muchos campos, no solamente al jurídico, claramente al económico y bueno, no hace falta, digamos, hacer el listado, simplemente la propiedad intelectual parecería que está como en el centro de muchas de las decisiones que en materia de política pública estamos tomando, no digamos en el tema de piratería y otros que claramente nos convocan para vincularnos con temas de informalidad y otras cosas que suceden en México y que eventualmente estamos precisamente en esa disyuntiva. Y el 2018 además, pues no solamente, digamos, viene condicionado por este cambio de gobierno y por este cambio de visión, porque al final eso implica, sino que pues además se presentan una serie de sucesos a nivel internacional que nos impactan de una manera directa. Firmamos tratados internacionales en el 2018 con la Unión Europea, o por lo menos lo terminamos de redactar y dijimos ya tenemos un texto. Firmamos hace apenas o a fines del año pasado el TPP-11 y acabamos de terminar, vamos a decirlo así, el texto que supuestamente va a gobernar nuestras relaciones comerciales y en algunos otros ámbitos con Canadá y con Estados Unidos hacia el futuro, en esta nueva versión de Telecán o TEMEC o USMECA o como se llame, pero que pues, tendrá evidentemente un impacto brutal en las definiciones que debamos tomar en los próximos años en materia jurídica y en otros temas. En materia de indicaciones geográficas en particular, que es el tema que yo les quisiera exponer en estos minutos, justo se da este efecto de que en esta coyuntura del 2018 pasa todo. Lo que venimos aplazando por años, que era la decisión de cómo queremos regular denominaciones de origen en México y que nos habíamos tardado 50 años en tomar alguna decisión y nuestra ley estaba petrificada, simplemente inmóvil en el tema desde hace tanto tiempo, pues de pronto en este 2018 nos vimos en la circunstancia de tener que tomar todas las decisiones y muy rápido. México forma parte del Arreglo de Lisboa de 1958 que protege y crea el Registro Internacional de Denominaciones de Origen y como tal pues teníamos digamos que nuestra versión aterrizada en nuestra ley de la propiedad industrial de protección a denominaciones de origen y bajo esa figura pues habíamos obtenido la declaratoria de protección para 15 productos, 16 productos en todo este tiempo. Nuestra gran estrella del tequila, ahora seguida por el éxito que empieza a tener el mezcal, pero pues prácticamente ahí terminaba nuestro intento por proteger productos típicos. Evidentemente en un país que claramente tiene una cantidad de productos regionales o productos de origen que superaba con mucho lo que veíamos reflejado en la parte legal. 16 productos protegidos contra un censo, un inventario de productos típicos a nivel nacional que puede ser que supere los 1000 productos, por lo pronto, digamos, de los que claramente podemos identificar así en una primera lectura. Además, bueno, pues resulta que los productos de origen, por esta especie como de contrapunto de la globalización, pues han tenido
un último reconocimiento o valoración dentro de los mercados que no se anticipaba. Es decir, cada vez más los consumidores estamos conscientes del valor que significa poder comprar un producto de origen, que es representativo de una cultura, que es una fracción, una manifestación pues, de un grupo colectivo, humano, en una cierta zona, que le imprime una serie de características muy particulares y que como tal, pues digamos, es muy representativo y es parte de la experiencia que el consumidor hoy busca a nivel mundial, ¿no? Consumir productos en una zona, viajar, pasar por esa experiencia, vamos a decirlo así, de estar en un viñedo o de estar en una zona en donde se producen este tipo de productos tan vinculados a la tierra, tan vinculados a la gente que está en una zona determinada. Y que además pues, genera cadenas de valor en la parte turística, cultura, etcétera, y que es una forma, una embajada, digamos, de nuestro país cada vez que exportamos productos de este tipo. Consecuentemente, no es solamente una figura jurídica que otorga un derecho exclusivo para explotación y ahí se acaba. Es una figura jurídica que se vincula claramente con otras piezas de legislación, como la protección a expresiones del folclore, de la que nos platicaban en la mesa pasada, como con el tema de protección de conocimiento tradicional. Es este triángulo, vamos a decir, novedoso de derechos no propietarios, en donde lo que se busca es esencialmente evitar imitaciones y evitar, digamos que, piezas apócrifas antes que el reconocimiento o el ejercicio de un derecho tan excluyente como lo tenemos concebido, digamos, en la parte individual de la protección y regulación de los derechos de propiedad intelectual. Pero no nos da tiempo para la parte, vamos a decir que filosófica. Y lo que diría es esto: puestos en esta coyuntura, de repente México tiene que tomar la decisión de empezar a promover, escalar sus acuerdos de colaboración económica con la Unión Europea a nivel de tratado comercial, con todas las implicaciones, ante la inminencia, primero, bueno, ante la noticia de la salida de Estados Unidos del TPP, y segundo, ante esta coyuntura o esta posibilidad de que Donald Trump decida no firmar un Telecán 2.0, simplemente echarlo por tierra y acabar, digamos, con las ventajas competitivas que el tratado representaba para México en estos últimos 25 años. Eso nos lleva a la necesidad o a la estrategia de tener que ampliar horizontes y de sentarnos a negociar con la Unión Europea la posible apertura de ciertos mercados para nuestros productos que eventualmente podrían haberse cerrado si el TEMEC no se hubiera firmado. Bajo esa premisa, México se sienta a negociar con la Unión Europea y una de las primeras solicitudes que recibe es que tenemos que modernizar nuestro sistema de protección de indicaciones geográficas. Ya no hablan los europeos de denominaciones de origen, o casi ya no hablan de denominaciones de origen. La figura que hoy prevalece en esta materia son las indicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque esa tradición que estaba, digamos, orientada a la protección de las denominaciones de origen como tal, ha creado un club exclusivo, un club elitista en el que muy pocos productos logran penetrar. Las denominaciones de origen exigen como precondición que el producto tome el nombre de la zona, región, lugar o país de donde proviene, donde se elabora y de donde se conoce, de donde es originario, que los factores, digamos, de insumos endémicos participan de manera directa en imprimir al producto una serie de sabores y características particulares, y que existe un factor humano también presente en el sentido de procesos de manufactura que le dotan también a ese producto de ciertas características o condiciones muy particulares. ¿Cuáles califican para, digamos, denominaciones de origen? Ya sabemos que muy pocos, básicamente bebidas espirituosas, son las que tradicionalmente habían sido protegidas como denominaciones de origen, pero que resulta a veces muy complicado poder lograr el umbral, digamos, marcado por esos estándares. Bajo esa perspectiva, los europeos empiezan a impulsar desde hace 15 años la figura de la indicación geográfica, que es una figura parecida a la denominación de origen, claramente, ya recibí aquí una tarjeta de amonestación, bueno, pero ahí la llevamos, nos quedan 5 minutos. Los europeos empiezan a impulsar la figura de la indicación geográfica porque esta figura, digamos, es el gran concepto. Las denominaciones de origen serían solamente una parte de las indicaciones geográficas. Se puede proteger como indicación geográfica cualquier producto que obtiene el nombre de una región, localidad, país, zona, municipio, condado, etcétera, y no necesita más que tener reputación como proveniente de ese lugar, porque por alguna razón hay algo que incide, digamos,
para vincular la zona con el producto. Así de simple. Es decir, nombres como cajeta de Celaya o como zarapes de Saltillo o como guitarras de Paracho, que no calificarían como denominación de origen, no tienen ningún problema en ser protegidos como indicación geográfica porque gozan de fama o reputación por provenir de ese lugar, aunque las guitarras de Paracho no tienen una madera especial ni son elaboradas de una forma particular, pero pueden perfectamente gozar de protección bajo esta figura. Es decir, se amplía o se flexibiliza de una manera tal que dota a muchas de las comunidades que tienen productos de esta naturaleza de finalmente una posibilidad de iniciar cadenas productivas, disciplina gremial, identidad, pertenencia, de construir grupos de productores que por fin se conocen, que se identifican, que hacen trabajo en común a favor de un producto de estas características, con la consolidación y con la coherencia que les da una protección jurídica de esta calidad y de esta categoría. Bueno, la Unión Europea finalmente logra, bueno, yo no diría que la Unión Europea, los países europeos que están dentro del arreglo de Lisboa, porque no son los 27 que están, pero sí parte de ellos, los más representativos, logran finalmente aterrizar en un acta en Ginebra en el 2015 de una reunión del arreglo de Lisboa, un reconocimiento a las indicaciones geográficas ya como una figura que los países que formamos parte del arreglo debemos regular. Hay que recordar que en ADPIC también había ya una mención expresa a la necesidad de proteger indicaciones geográficas como uno de los grandes avances en la materia desde 1995. Pero finalmente México tiene que responder a las exigencias del Acta de Ginebra de 2015 y a las exigencias de Europa en el contexto de la negociación con el tratado con la Unión Europea. Y los europeos nos dicen, si no tienen en su ley indicaciones geográficas, no vamos a poder cerrar este tratado. Se convirtió, seguramente si lo siguieron en los medios, el tema y la discusión, la controversia sobre la posible protección de los nombres de quesos europeos en México en una de las manzanas de la discordia más importantes de este tratado. Los europeos no aceptaban bajo ninguna premisa que nombres como manchego, feta, gruyère, roquefort, asiago, camembert, brie, etcétera, fueran desprovistos de protección. Tuvimos que negociar bajo una serie de características distintas cómo proteger esos nombres, sí dar un plazo para que los otros productores los dejaran de usar, sí poder encontrar un sistema de convivencia, por ejemplo en el caso del manchego, en donde no se puede eliminar el uso genérico del manchego mexicano para hacer quesadillas, va a tener que convivir ese excelente queso mexicano con el queso que es el curado de oveja español, que además tiene un precio muy diferente, es para otro segmento de mercado, y que tener una banderita española para identificarse frente a ese grupo de consumidores, ¿no? Se tuvieron que encontrar alternativas de este tipo para lograr, digamos, soluciones que fueran más o menos amables, digamos, para las dos partes. Pero México tuvo que diseñar y votar una reforma a la ley en marzo de este año que anticipara ya los acuerdos a celebrar con la Unión Europea. Pero ¿qué es lo que vimos en esa ley? Lo que vimos en esa ley era una cosa un poco rara. Veíamos un acelerador a fondo a favor de la protección a las indicaciones geográficas, pero veíamos también que estaba puesto el freno de mano. El freno de mano fue lo que sabiamente el legislador mexicano pudo anticipar que iban a ser las peticiones o exigencias de los negociadores de Estados Unidos en el contexto del nuevo TEMEC. Entonces, si hacemos una revisión de la ley mexicana, veremos como que obramos una obra de prestidigitación o nuestros legisladores fueron adivinos porque logramos conciliar de alguna manera bastante arbitraria la protección de las indicaciones geográficas como está prevista en el Acta de Ginebra de 2015, pero al mismo tiempo lo conciliamos con el sistema de marcas, que es la forma de protección preferida de Estados Unidos y de los países anglosajones para las indicaciones geográficas. Estados Unidos aborrece, y no lo podemos decir de otra manera porque así ha sido a lo largo de la historia, la figura de las indicaciones geográficas por una razón simple, no tienen más que el Bourbon de Tennessee y alguna que otra cosita por ahí, pero realmente pues no tienen una tradición y en cambio son los productores número uno, por ejemplo, de los quesos que se venden en muchas partes del mundo con los nombres de los quesos europeos. Por lo tanto, no es una figura que les aporte nada y sí les quita mucho. Bajo esa premisa, la única protección que tienen es de marcas.
No nos da tiempo de más, pero yo les pediría que lean cuidadosamente el artículo 163 del nuevo texto de la Ley de Propiedad Industrial, porque ahí creo que se refleja o se materializa muy bien la solución de la contradicción. Hoy en México nuestra ley prevé la protección de indicaciones geográficas, pero con algunas salvedades propias de la preexistencia de derechos marcarios al estilo norteamericano. Ese es nuestro intento de solución, bueno o malo, pero así quedó. Yo creo que en algunos casos nos pasamos, digamos, de limitaciones propias de un sistema de marcas y deberíamos irnos más a la parte de indicaciones geográficas, pero seguramente eso es algo remediable. ¿Qué nos falta hoy para terminar en nuestra ley de propiedad industrial en la parte de indicaciones geográficas? Bueno, yo diría sacar la figura de la ley de propiedad industrial. Creo que necesita un cuerpo normativo específico para esa figura, al estilo brasileño. Necesitamos que existan recursos previstos en ley de dónde se obtienen y cómo se obtienen para la promoción de estos temas a nivel turístico y a nivel de creación de consejos reguladores. No puede un consejo regulador de indicaciones geográficas subsistir solo. Si nos pudiéramos dar una vuelta para conocer algunos de los núcleos humanos, sobre todo pueblos originarios que producen algunos de estos productos, nos daríamos cuenta que no van a tener dinero ni para los estudios, ni para la promoción, ni para registrar marcas de certificación, etcétera. Hay que hacer un esfuerzo muy importante para resolver el tema del financiamiento y de la creación y de la operación de los consejos reguladores y también solucionar el tema de las normas. Pero ya tenemos una buena base. Esta reforma de marzo del 2018 es una buena base para empezar y para trabajar. Y creo que nos falta una cosa muy importante en la ley, que es que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mexicanas sean para los mexicanos. No hay ninguna disposición en la ley que prevea que las empresas que son usuarias de estas figuras tengan capital mayoritario mexicano o que sean solicitantes mexicanos. Y eso ha generado que en la industria del tequila el 85% de los ingresos que se tienen en esa industria sean de transnacionales, que son las poseedoras de los permisos para la manufactura y la comercialización. Así es que ahí sí creo que debemos hacer una revisión muy importante. Pues era lo que yo les quería transmitir, así como rápido, pero bueno, si en las preguntas hay alguna otra duda, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí. Bien, pues vamos con la última participación del día. Es a cargo de la doctora Ana Georgina Alba Betancourt, que también es coordinadora de este coloquio. Ana es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora de Derecho Mercantil por la Universidad Queen Mary de Londres, maestra de Derecho y Economía por Brussels Law School of Hamburgo, Alemania, licenciado de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Ha practicado Derecho de Propiedad Intelectual y Arbitraje en las firmas Hogan Lovells de Madrid, Wilmer Hale de Londres y Whitehead Case de Frankfurt. Ha participado en diversos foros nacionales de propiedad intelectual, en foros de investigación de universidades de Oxford, Berkeley, Universidad de Nueva York y la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias también a los que me antecedieron en la mesa por restringirse al tiempo. Gracias. Me voy a parar porque me puse creativa y entonces hice una presentación y es más fácil manejarla desde aquí. Y bueno, una disculpa de antemano, yo soy académica, quizás me tienes que poner yo más también. con el bueno, voy a hablar de tres cosas. Primero, rápidamente, acerca de los mecanismos de resolución de conflictos en propiedad intelectual dentro de los tratados. Los nombres de dominio en el TEMEC, que es un tema nuevo que viene ahora en el TEMEC, que no tenía el TELECAN. Y rápidamente acerca de la resolución de conflictos en TEMEC. Bueno, entonces, lo primero que les quería contar es ¿cuál es la importancia de que tener un mecanismo de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual en un tratado de libre comercio, ¿no? O sea, bueno, para empezar, hay que decir que en 1994 el TELECAN fue el primer tratado de comercio internacional que incluyó obligaciones para proteger derechos de propiedad intelectual. Porque de hecho el ATPIC, que como ustedes saben, el ATPIC es el anexo de los tratados de la Organización Mundial de Comercio, se aprobó hasta enero del 95. Entonces, nuestro tratado aquí en nuestra zona, el TELECAN, fue el primer tratado de comercio internacional que incluyó obligaciones de respeto para los tres países en materia de propiedad intelectual. Y bueno,
se crearon porque lo que trataban de impulsar era que la propiedad intelectual se fuera consistente con todos los principios del libre mercado, acceso a mercado, no discriminación. El procedimiento de resolución de conflictos del TELCAN tiene sanciones que son relativas al comercio y en algunos casos también se estipulan daños que son pagaderos a los titulares de la propiedad intelectual. Lo anterior, pues con la intención de asegurar que los titulares de los países miembros tuvieran un mecanismo adicional para poder asegurar sus derechos de propiedad intelectual cuando las leyes nacionales no lo protegieran suficientemente o adecuadamente. Podríamos discutir, o podríamos hacer otro evento acerca de cómo funcionó este mecanismo en los últimos 24 años, pero bueno, por ahora nada más les dejo ese apuntamiento. Acerca de las disputas de nombre de dominio. Bueno, el TELCAN no tenía para nada una provisión acerca de los nombres de dominio. Yo les quiero preguntar si aquí alguien sabe qué son los nombres de dominio. Sí, levanten la mano. Sí, bueno, más o menos, gracias. El TEMEC pone los nombres de dominio en su capítulo 20, el capítulo 20 es el de la propiedad intelectual, en el apartado C, que es el apartado de marcas. Y ahí dice, bueno, los nombres de dominio son, esta definición no la saqué del TEMEC, pero la saqué de Investopedia, dice que son direcciones de Internet en versión amigable a los humanos. Las direcciones de Internet son larguísimas, ¿no? La gente que supera, bueno, yo no sé mucho, pero lo que sé de cómo se configura el Internet, una dirección de Internet es larguísima. Entonces, tener un nombre de dominio es una forma amigable al ser humano en la que podemos identificar una dirección dentro de la Internet. Los nombres de dominio se usan en URLs para identificar pues, las páginas de Internet. Yo les pongo el ejemplo de esta página de Internet, esta URL. ¿Cuál creen que sea aquí el nombre de dominio? UNAM.mx, jurídicas. Exacto, muy bien. Entonces, justamente el nombre de dominio viene desde jurídicas.unam.mx, todo eso es el nombre de dominio. Vemos que se compone de dos partes, una es el prefijo que corresponde a la identidad de la persona, en este caso es jurídicas, y el otro es el sufijo, que en este caso tenemos dos sufijos, .unam.mx. Los tipos de sufijos se dividen en los de top level y los de second level. Aquí, en este ejemplo, tenemos los dos. .mx es el top level, ¿no? Y el .unam es el second level y solamente lo pueden usar personas que sean parte de esta universidad. Dentro de los top level existen los sufijos que solamente son de dos letras que se refieren a indicaciones de dónde son los países. Como pueden ver en esa figura, bueno, .mx para México, .us para Estados Unidos, .cn para China y etcétera, ¿no? Así con todos los países del mundo. ¿Quién administra los nombres de dominio? Muy bien. Entonces, tenemos asociación internacional o corporación internacional, que es el ICANN o el ICANN, es el Internet Corporation for Assigned Numbers, Names and Numbers. Es la organización que no tiene fines de lucros, que asumió la responsabilidad de coordinar las direcciones IP de nombres de dominio, entre otras funciones, ¿no? En algún punto de la vida, durante la gestión de Clinton precisamente, se dieron cuenta que era necesario tener una organización más allá de los gobiernos nacionales que pudiera regular los nombres de dominio. Y el ICANN se ha estado haciendo cargo de esto. El registro de los nombres de dominio lo maneja el ICANN, pero se hace a través de registradores que están debidamente certificados por el ICANN, ¿no? O sea, ustedes van a ver, si ustedes quieren hacer una página en Internet, que quien les vende la página, quien les vende el dominio es una persona registrada, certificada por el ICANN, como GoDaddy. Bueno, a mí siempre me sale de HostGator, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los anuncios siempre me salen de ese. Pero bueno, ellos están acreditados por el ICANN y le deben al ICANN, pero al final de cuentas quien lo maneja todo es el ICANN, ¿no? Aunque ustedes escojan diferentes registradores para hacer el nombre. Entonces, este tema se vincula muchísimo con las marcas
¿Por qué? Pues porque una marca, bueno, para decirlo en términos muy generales, distingue bienes y servicios de un comerciante, ¿no? Es un nombre que distingue los bienes, un nombre, una figura que distingue bienes y servicios. Y bueno, y las nuevas formas de marcas que ya tenemos ahora, olfativas, etcétera. Pero al final, la función de las marcas es distinguir. Y de forma similar, el nombre de dominio lo que quiere es también identificar un negocio. Entonces, bueno, de ahí que vienen los conflictos entre quien quiere registrar un nombre de dominio y quien posee una marca, ¿no? Porque por más que yo quiera pagarle a GoDaddy o a HostGator, no puedo armar poner un nombre de dominio que se llame Coca-Cola.com, ¿no? Nombres de dominio contra nombres de… Bueno, el ICANN entonces desarrolló una política de resolución de disputas de nombres de dominio uniformes. Y esta política funciona más o menos como funciona un arbitraje, más o menos. No es idéntico, pero funciona más o menos como funciona un arbitraje. Y cuando hay un conflicto entre personas que quieren registrar un nombre de dominio y personas que se creen con un mayor derecho porque son poseedoras de una marca, el conflicto se resuelve de forma privada mediante bueno, siguiendo esta política de resolución de disputas, ¿no? Entonces, la consideración principal en el diseño de esta política era crear un procedimiento que fuera eficiente en cuanto a tiempo y costo, asegurando un debido proceso y evitar el silver squatting, ¿no? ¿Saben qué es el silver squatting? Sí. Exacto, muy bien, muchas gracias. Bueno, de acuerdo con el cuarto párrafo de la política, estas disputas en específico se llevan a cabo cuando el nombre de dominio es similar o puede causar confusión con la marca, cuando quien registra el dominio no tiene un derecho de plano o un interés legítimo sobre el mismo o cuando incluso lo está haciendo de mala fe. En el TEMEC, entonces, vemos que ordena a los países, dentro de este capítulo de propiedad intelectual bajo marcas, ordena a todos los países miembros, que somos México, Estados Unidos y Canadá, a que tengan un sistema parecido al que maneja el ICANN, al de las políticas, para resolver disputas relacionadas con sus códigos de países. Sus códigos de países, como ya sabemos, .mx, .us y .ca. ¿Por qué? Pues porque el ICANN regula todas las demás disputas, pero entonces ahora el TEMEC está obligando a que los países tengan una forma de resolver los conflictos que puedan surgir cuando se usan este tipo de sufijos, ¿no? En México, quien maneja el dominio de .mx es el TEC de Monterrey, digo, nada más como dato cultural. Como mínimo, tiene que estar, bueno, dice también el TEMEC, además de, pues, tienes que hacer, se obligan cada uno de los países a hacer a construir una forma de resolver los conflictos que se parezca a la de estas políticas que ya existen y que han estado funcionando y han estado funcionando muy bien desde el 98, ya tienen 20 años funcionando, y como mínimo, o sea, si no te vas a parecer a ellas, se quisieron asegurar, como mínimo, diseña la resolución de disputas de forma expedita, bajo costo, que sea justo y equitativo, que no sea gravoso y que no precluya el ejercicio de otras acciones judiciales que se puedan llegar a tomar. Nada más, como un punto final de esta parte, el juiz, bueno, también el TEMEC exige a los países firmantes que tengan una base de datos como el juiz. El juiz es un sistema donde ustedes, bueno, que es de acceso público en relación a quiénes son los dueños o los titulares de los nombres de dominio. Porque ¿de qué me sirve ver que hay un nombre de dominio que está muy probablemente infraccionando mi marca si no sé cómo voy a encontrar a esta persona, ¿no? A lo mejor en la página no viene ni siquiera un número de contacto o el número de contacto no corresponde con quién es realmente el titular del sitio. Entonces, este sistema ayuda a encontrar a estas personas y bueno, tiene los retos para este tipo de sistema es que pues, necesitamos tener exactitud de datos, un buen manejo de protección, porque quién va a accesar a esos datos, ¿no? Cómo se va a hacer cumplir, qué tipo de privacidad se va a manejar y bueno, pues tener mucho cuidado para que no exista fraude, ¿no? Bueno, mi tercer tema
que es nada más una embarradita de algo que ya adelantó el doctor Pérez Miranda ayer sobre la resolución de conflictos en el TEMEC. El capítulo 11 del TELCAN permitía a los inversionistas evitar las cortes nacionales y demandar a los gobiernos ante tribunales internacionales privados, bueno, llámese arbitraje, ¿no? De las 3 partes del TELCAN, ¿qué país en estos 24 años creen que tuvo más demandas bajo el capítulo 11, estas condiciones? No, usted no diga, doctor. No sé si sabe. ¿Alguien piensa que Estados Unidos? ¿Alguien piensa que México? Pues realmente fue Canadá. Canadá fue el país que más demandas tuvo y la mayoría fueron iniciadas por inversionistas estadounidenses. ¿Por cuál creen que fue la razón principal? O sea, el capítulo 11 dice nada más, hay que evitar ir a las cortes nacionales cuando un país está transgrediendo tu inversión, ¿no? Entonces, tú inversionista puedes ir al arbitraje para pedirle al país que no esté transgrediendo tu inversión. La principal razón por la que los estadounidenses, inversionistas estadounidenses, estuvieron demandando a los canadienses, normas que regulan el medio ambiente. Bueno, eso es también como dato cultural. Cuando entre el TEMEC, cuando sea ya ratificado por los 3 países, los procedimientos del TELCAN todavía van a subsistir por otros 3 años. Este es un periodo de transición, en el cual todavía, se van a poder iniciar procedimientos y aunque se inicien en el último día del año 3, estos procedimientos van a seguir hasta que se concluyan. Pues es un periodo de transmisión que fue una concesión que se dio. Ojo, pues es una concesión porque de hecho el TELCAN no cuenta con una cláusula de supervivencia. Una cláusula de supervivencia justamente hace estos periodos de transición. El TELCAN no tiene una y lo que hicieron fue adoptarla en el TEMEC. En el TEMEC dijeron, ok, pues que sigan este tipo de recursos durante 3 años después del TEMEC. El TEMEC también nos dice que primero van a ir a las Cortes Nacionales. Cuando se trata de conflictos de propiedad intelectual, si primero se va también a las Cortes Nacionales, y el TEMEC elimina cualquier arbitraje de inversión, como ya lo apuntó ayer el doctor Pérez Miranda, entre Canadá y Estados Unidos. Canadá hizo su propio acuerdo bilateral con Estados Unidos y no va a haber otra vez este tipo no va a haber la oportunidad de que inversionistas estadounidenses vengan otra vez a pelear con los canadienses, quizás por lo que ya vimos de que fueron los que más estuvieron peleando en estos 24 años, ¿no? Y este tipo de disputas va a ser limitado nada más a inversionistas entre México y Estados Unidos. Los inversionistas tienen que llevar su disputa primero a Cortes Nacionales y luego esperar 30 meses antes de iniciar el arbitraje, excepto, que esta es otra de las cosas que también ya apuntó ayer el doctor Pérez Miranda, en uno de los sectores, que ese es en varios de los sectores que consideran críticos, en especial en la energía, ¿no? Ya esto también lo mencionó ayer el doctor Miranda, es que, solamente se permite si hay el arbitraje de inversión, solamente se permite cuando se prueba si hay una expropiación directa y si después de establecer el trato nacional, habiendo circunstancias similares entre los dos países, ¿no? Bajo el TEMEC se negará a los inversionistas extranjeros el derecho de invocar las otras provisiones que sí se permitían en el TELCAN y que de hecho fueron muy abusadas, o por lo menos eso fue lo que se discutió, que fueron muy abusadas en estos 24 años, ¿no? Desde una perspectiva de política pública, pues es un avance, TEMEC 1, TELCAN 0 en este punto nada más, pero lo que hay que tomar en cuenta es que el CTPP sí tiene una cláusula de arbitraje de inversión, por lo cual podríamos pensar que aun cuando entre Estados Unidos y Canadá no exista el arbitraje de inversión, pues puede ser que los estadounidenses usen este mecanismo mediante subsidiarias, ¿no? Que es lo que han estado, pues es lo que hacen de todas formas con el arbitraje de inversión, buscar una subsidiaria que esté en un país en donde sí haya un acuerdo de arbitraje de inversión para para conflictos de inversión. Ya como conclusiones, quiero decir que el TEMEC ya promueve la difusión de la protección a los nombres de dominio, lo tuvo que clasificar o forzó la clasificación adentro de marcas por el tipo de conflictos
justo por el tipo de conflictos que acarrean el nombre de dominio. Ahora, nada más que únicamente en aquellos relacionados con la protección de los nombres de dominio de los países, .mx, .us y .ca. Eso quiere decir, bueno, van a poner a trabajar al TEC de Monterrey. En materia de resolución de conflictos, también se nota pues que lo que hemos estado platicando en este foro, que todas las negociaciones de este tratado se hicieron de forma bilateral. Y en materia de resolución de conflictos de propiedad intelectual, pues no se evolucionó al sistema europeo, ¿no? En el sistema europeo ya están todos los países un poco más de acuerdo o cada vez más de acuerdo en resolver los conflictos en una sola instancia, en específico en patentes. En Europa todavía no entra, pero está por entrar ya desde hace 5, 6, 7 años, un sistema unitario donde se resuelva en una sola corte un conflicto entre patentes y que es válido en toda Europa. Nuestro foro comercial, que somos 3 países nada más, todavía no nos podemos poner de acuerdo con esto y pues queda todavía en manos de cortes nacionales. Gracias. Bien, muchas gracias, Ana. Bueno, a manera de resumen, y ya que es la última mesa, me gustaría que cada ponente, desde su trinchera, mencionara cuál es el reto que México enfrenta ante la entrada en vigor del TEMEC. No sé quién quiere empezar, tal vez por orden de intervención. En materia de marcas, México tiene un gran reto en una cuestión de aplicación de criterios, un gran reto sobre todo en el desarrollo de sistemas que permitan en verdad el cumplimiento de las obligaciones que hemos adquirido en tratados internacionales, que no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo, tenemos que esperar ver qué ocurre con el nuevo gobierno, cuál es la política en relación a la propiedad intelectual y qué tanta importancia le aplica este tipo de disposiciones y desarrollo. México siempre ha estado en una posición muy importante a nivel internacional en materia de propiedad intelectual. Creo que es tiempo de continuar con esto y estar a la par de nuestros mayores socios comerciales, ¿no? De cualquier forma, tenemos que impulsar la propiedad intelectual al interior. El tema de marcas es un tema bastante importante por lo que implica. El tema de las marcas colectivas, ya lo comentaba el doctor Mauricio Jalife también, el tema de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, son temas que lamentablemente no hemos logrado encontrar un punto de mayor importancia a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional sobre todo. En algunas ocasiones me ha tocado dar pláticas en secundarias, en preparatorias, en universidades, y el desconocimiento de la propiedad intelectual sigue siendo un tema a nivel nacional, cuando debería ser punta de lanza para el desarrollo económico también del país. Muchas gracias. Bueno, en materia de patentes, yo creo que de lo más complicado que en mi perspectiva va a haber es el tema regulatorio, el tema de cómo van a plantear las reformas a las leyes, no solo de propiedad industrial, sino como mencioné, sino algunas leyes de salud, para que puedan coexistir y convivir estos requerimientos que ahora tenemos como país, o que tendremos si es que todo sale bien y si se queda en la forma en la que está. Y pues también que queden de tal forma que también, digamos, consideren y beneficien a la industria también nacional, que muchas veces este tipo de reformas son muy adecuadas para industrias transnacionales, pero dejan un poco en desventaja a la industria nacional. Entonces yo creo que tener eso en la balanza va a ser de lo más difícil para esta adopción de este TEMEC, y de verdad coincido mucho con Mayra que, digamos, está en todas nuestras trincheras impulsar la cultura y el conocimiento de la propiedad industrial e intelectual, pero creo que sí es algo que, digamos, nos falta mucho y ojalá que sigamos haciendo. Bueno, un poco repitiendo lo que había comentado, yo diría un gran reto, 3 retos. Uno es que, digamos, ya en los criterios y en la práctica, las autoridades tengan pues cierta inclinación a
privilegiar el sistema europeo frente al norteamericano, es decir, que las indicaciones geográficas pesen más que las marcas, ¿no? Creo que eso deberá ser un criterio hacia el futuro, en todos los sentidos. Que logremos, ese sería un segundo reto, una implementación real de esta figura de indicaciones geográficas en México, es decir, que crezca el número de usuarios del sistema, que muchas comunidades busquen protección de sus nombres típicos a través de la ley y de la figura de las indicaciones geográficas, y que además no se logre solo la declaratoria, sino una explotación real, efectiva, que los consejos reguladores sean actuantes y reales, y que no nos quedemos con dos denominaciones que hoy tenemos, que son tequila y mezcal, y un número indeterminado de indicaciones ociosas que no se explotan, sino que efectivamente en la práctica suceda. Y la tercera sería que los usuarios y beneficiarios de las indicaciones geográficas en México sean mexicanos. Sí, bueno, gracias. Coincido plenamente con lo que han comentado mis compañeros y específicamente este último comentario de Mauricio, que hace falta reconocer e impulsar a los creadores mexicanos y no nada más es el conocimiento, sino poder impulsar la explotación de sus creaciones. Y en concreto, bueno, pues creo que la idea de que el TEMEC traiga, ya hablamos un montón de cosas sobre el TEMEC que no nos gustan y que necesitamos poner atención y ojo de cómo se van a aplicar y sobre las flexibilidades. Pero creo que, digamos, un buen punto que trae, que no hablamos en general en este coloquio, es sobre el e-commerce, ¿no? El e-commerce puede impulsar muchísimo a pequeños productores. Entonces, en el momento que una persona se dé cuenta de que puede venderle a alguien en Estados Unidos o en Canadá el producto que vende aquí en México y monte su página de internet, entonces va a empezar a saber qué es un nombre de dominio, se va a enterar de qué es un nombre de dominio, se va a enterar de que puede hacer una marca, se va a enterar de que puede hacer otro tipo de protecciones. Entonces, pues, como tratando de rescatar algo bueno, ese sería mi... Muchas gracias. Bien, se abre el espacio para preguntas. ¿En el público alguna pregunta? Adelante. Gracias. También decía el doctor Jalife de que la única marca, bueno, de las pocas marcas son tequila y, denominaciones de origen, perdón, son tequila y mezcal, pero yo estaba oyendo que el inglés ¿cómo se? El que creo que es actor también, George, ¿qué? Elon Musk. No, hay un George, uno que se casó con una de tipo árabe, no sé. Sí, él creo que tiene muchas acciones en un tequila mexicano, creo, por un lado. Y bueno, yo lo que sé es que el que está muy interesado en lanzar su tequila es Elon Musk, el dueño de Tesla, que diseñó una marca Tesquila, que ha sido muy controversial, porque, digamos, es una forma de apoderarse de parte del prestigio que tiene el tequila sin usar la denominación. Entonces, creo que la oposición que se está gestando, digamos, entre los tequileros para que no se venda este tipo de producto, yo creo que es absolutamente procedente. Perdón, sí, gracias, creo que sí. La que era para la doctora es, bueno, a mí cuando me dieron clase, algunos de los panelistas decían que, a veces decían, los economistas decían que les había fallado a los juristas, y le pregunté a un jurista que me dio clase a mí, a Uruchurtu, le pregunté, y dice, no es cierto, dice, a los que les falló fue a los economistas, pero eso ya fue más reciente que esa vez cuando, esa vez no, estuvieron yo creo que muchas sesiones, que ellos proponían y que los mexicanos decían sí, así como que no sabían negociar, y entonces hasta los otros se quedaban, ¿cómo? Estaban resultando como que todo aceptaban, ¿no? No sé si esta vez ya fueron personas ya más preparadas o con más experiencia y a lo mejor ahorita ya están saliendo, pues están defendiendo más, no sé. Esa sería la pregunta, no sé a los dos doctores o a quien quiera contestar. Gracias. Bueno, si me permite nada más contestar eso, a mí me tocó en particular participar directamente en las negociaciones con la Unión Europea, antes en las del TPP, un poco en las del TEMEC. Yo creo que no hay un equipo de negociadores en el mundo con más experiencia y más asertividad que el mexicano. Tenemos una calidad de negociadores que nadie tiene. Esa es mi experiencia personal. Y además, absolutamente patriotas, centrados, sensatos
y juiciosos. Esa es mi percepción de ellos. Doctor Rafael. Sí, ¿tú no crees, de todas maneras, que México hemos tenido mucho tiempo la idea de que elevar los estándares es bueno en sí mismo? Digo, por un lado tenemos la idea de que mientras más abramos el comercio mejor, ¿no? Sin explicar por qué, ¿no? Y lo otro es, como que tenemos una idea, y es lo que esperamos, lo que yo espero que cambie, ¿no? Que es, tenemos también una idea de que mientras más elevemos los estándares de protección, mejor, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó escuchar, no a uno, a directores, ¿no?, del INPI decir, sí, tienes razón, ¿no? Proteger los segundos usos, aplicando el artículo 55, es un disparate, pero tenemos que modernizar, ¿no? Y violar acá la ley, sí, pero eso moderniza, y el reglamento del artículo 45, sí es un disparate, pero también moderniza. Entonces, como que sin explicar por qué, ¿no? Sí. Tenemos la idea de que mientras más elevemos los estándares, mejor. ¿No lo sientes así? ¿No? Sí, la verdad es que habría que, claro, señalar de caso a caso, ¿no? Cuándo conviene y cuándo no. La sola idea de elevar los estándares puede ser, francamente, una buena idea, pero no en todos los casos. Por ejemplo, protección de datos clínicos, pues claro que eleva los estándares de protección para los dueños de la información, pero pasa a perjudicar a todos los demás, ¿no? Entre otros, a los pacientes a los que les tendrán que aplicar otra vez las mismas pruebas que ya se sabe qué resultado van a dar. Eso no hace ningún sentido. O sea, sí creo que México, por su condición, circunstancias, etcétera, tendría que buscar claramente en qué casos sí y en qué casos no. El problema creo que viene de que la propiedad intelectual en todas las negociaciones de tratados internacionales de los últimos años siempre ha sido una moneda de cambio. Entonces, siempre tenemos que ceder en estándares de protección lo más adecuado, lo más amplio, lo más efectivo, a cambio de que nos abran cuotas de exportación o nos den ventajas en otro tipo de terrenos. Cuando dejemos de hacer eso, mejoraremos, pero eso no es culpa de los negociadores, es culpa de la política pública que viene impuesta desde arriba, creo, ¿no? Y de este esquema neoliberal que hoy empezamos a abandonar o empezamos a cuestionar y que creo que va a generar cambios en la óptica. ¿Hasta dónde? Pues ya veremos. Porque fíjate que Brasil efectivamente, o sea, los países del Mercosur negociaron por separado con la Unión Europea, ¿no? La protección de las indicaciones geográficas, según dicen las malas lenguas, inclusive las malas lenguas de OMPI o las buenas lenguas, porque aparentemente van a negociar, van a plantear como tema de negociación del libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ya negociaron en parte que no haya acuerdo de capítulo de protección de inversiones, ¿no? Okay. Y parece que van a negociar que no haya propiedad intelectual, ¿no? Y que la moneda de cambio de la Unión Europea es bueno, pero protejan, ¿no? En un acuerdo aparte, ¿no?, protegemos las indicaciones geográficas, ¿no? De acuerdo, claro. Particularmente en el tema de la Unión Europea. El tema de la Unión Europea y las negociaciones que se llevaron se llevaron a cabo en diferentes etapas, ¿no? Fue una pelea bastante fuerte con los europeos el hecho de no aceptar de manera inmediata todo lo que pretendían. El hecho de que Manchego se protegiera de manera particular o de manera general como una indicación geográfica, esa fue una gran batalla que evidentemente México no perdió, que dijo, ok, te protejo, pero no te protejo, ¿qué te protejo? Te protejo prácticamente nada, excepto que tu queso sea elaborado de la manera como es elaborado en tu país de origen, pero no puedes permitir o negarle al nacional mexicano, cuyo nombre ha usado por N mil tiempo,
que deje de usar la palabra manchego, ¿no? Y no solo fue ese tema, también el tema fue la protección de indicaciones geográficas nuestras, aparte de nuestras denominaciones de origen, que ni siquiera encontraban una protección aún en México, ¿no? El tema fue, ok, sí te voy a proteger, pero quiero que me proteges adicional a mis denominaciones de origen que tengo protegidas ya en México, dejando fuera las artesanales, porque ellos no tienen un mecanismo de protección para artesanía a través de denominaciones de origen. Quiero que protejas este otro tipo de productos que también cumplen con la definición de indicación geográfica, ¿no? Logramos mayores elementos de protección que en algunos otros tratados no habíamos logrado, ¿no? Entonces, respecto al tema de qué tan buenos son, no han sido, o si son peores o mejores los negociadores europeos, americanos y demás, creo que al final, cuando te pones la camiseta de mexicano y vas a esos foros internacionales, en principio tienes que estudiar, ¿no? Ok, voy a ir a defender algo que es de México, voy a aplicar algunos criterios o voy a aceptar algunas cuestiones en un tratado internacional, voy a ver qué tanto me afecta. Y bien como lo mencionaba el doctor Mauricio Jalife, ¿no? Ha sido una moneda de cambio y creo que es parte de una dinámica que tenemos que empezar a cambiar, pero impulsar la propiedad intelectual desde aquí, desde los pequeños productores que a veces ni siquiera saben qué es propiedad intelectual, ¿no? Ponerlo a camiseta todo mundo, ¿no? El tema de los recursos, el tema del apoyo, el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad, acercarse a ellos y decirles, oye, tenemos que hacer tal o cual cosa, sin pensar en un tema de ganancia económica tampoco para nadie, ¿no? Si vamos a jalar todos en México para impulsar este tipo de cuestiones, todos tenemos que ir en esa misma dinámica, ¿no? No pensar en el tema de ganancias, sino en un tema de país. Con la experiencia que tienes y, bueno, la carrera que tienes, ¿cuál es tu opinión respecto a la protección de datos clínicos que viene prevista en el TMEC? Si en específico, en el caso de biológicos, cuando se intenta obtener un registro sanitario para biosimilares, se supone que el principio activo, bueno, el biológico no es el mismo, sino justamente es un similar. Entonces, lo que se sostiene es que necesita realizar sus propias pruebas clínicas para saber si es efectivo y seguro. Bajo esta premisa de que tiene que realizar sus propias pruebas, ¿para qué necesitas proteger los datos clínicos del original, por decirle de una forma, si de igual manera no se pueden utilizar para el biosimilar? O sea, ¿cómo se va a tratar este tema aquí con tu experiencia en lo práctico? Bueno, los llamados biológicos aquí en el TMEC son, digamos que es complicado porque normalmente, como se habían estado haciendo los medicamentos, eran moléculas pequeñas, que era muy fácil de replicar en el laboratorio, etcétera. Ahora estos biológicos son cosas gigantes que realmente, debido a su naturaleza química, pueden tener tantas interacciones y tantos movimientos que es muy difícil hacer un similar de la misma forma. Entonces, ese es el sentido en el que también les pidan sus pruebas específicas de seguridad y eficacia, porque aunque con las pruebas, digamos, chiquitas, piloto, de que pudieran tener los mismos resultados, podrían tener tantas combinaciones de resultados que pues sería difícil prever o asegurar que tendrían el mismo efecto que un original. Entonces, pues bueno, también sabemos por otro lado que este tipo de medicamentos son los medicamentos que ahorita son los de frontera, o sea, ahorita son los que están curando o bueno, tratando enfermedades de las que ya están muy complicadas como el cáncer o enfermedades, no sé, difíciles porque siempre han sido muy difíciles de tratar o que ya ahora tienen más complicaciones también debido a nuestro ambiente y a mil cosas que tenemos. Entonces, pues, en esta parte de ¿para qué están pidiendo las dos? Pues, realmente yo creo que, pues, en el caso de los innovadores, sí tienen que estar muy cubiertos porque incluso esas pruebas con moléculas tan difíciles, digámoslo así, son muchísimo más caras que
en los otros sentidos, en moléculas mucho más discretas. Y pues incluso, aunque si tú quieres replicarlo, entonces estarían un poco más protegidos en caso de que quieras hacer uno muy similar. O sea, no solamente equivalente, sino similar. Entonces, pues yo creo que más bien va en ese sentido ahora lo que está formulando el TEMEC. Pero si me pongo la camiseta de química pura, yo creo que sí es necesario que se hagan ese tipo de pruebas muy exhaustivas a biomoléculas nuevas por la complejidad y las interacciones que puede tener en el cuerpo humano, incluso si son similares, o genéricas más bien, génicas. Bueno, pues me permito entregar sus constancias y también a citar a los coordinadores del coloquio para que den las palabras de clausura.